Los voy a llevar hasta la ciudad de Hamburgo, en Alemania, para mostrarles esta maravilla de la ingeniería, el antiguo túnel del Elba, o Alter Elbtunnel, inaugurado en 1911. Estos son los túneles del río Elba, aquí en la ciudad de Hamburgo. Inaugurado en 1911, un túnel peatonal y vehicular que atraviesa el río Elba y guarda más de un siglo de historia. El antiguo túnel del Elba tiene 426 metros de longitud y 24 metros de profundidad. Una proeza de la ingeniería en los albores del siglo XX. Dos tubos de 6 metros de diámetro cada uno conectan el centro de Hamburgo con los muelles y astilleros de la orilla sur del río Elba. Esto representó una gran mejora para decenas de miles de trabajadores de uno de los puertos más activos del mundo. Hay 4 ascensores para vehículos, 2 a cada lado para personas y escaleras para subir o bajar. En ambas entradas hay una característica única: grandes ascensores diseñados no solo para peatones, sino también para coches y bicicletas, algo bastante innovador para los estándares de principios del siglo XX. El maestro constructor del túnel, Otto Stockhausen, lo consideró una de las estructuras más peculiares, que si bien no se encontraba entre las más complejas, fue probablemente uno de los logros más interesantes de la ingeniería alemana. Pero vamos a conocer un poco de su historia. 1888. La ciudad de Hamburgo estaba experimentando un rápido crecimiento desde su incorporación a la Unión Aduanera. El Senado aún no había encontrado una solución a los problemas causados por la fuerte inmigración. Existía una escasez de viviendas asequibles cerca de los lugares de trabajo. Las condiciones higiénicas laborales eran inaceptables. El suministro de alimentos era deficiente y los medios de transporte existentes ya no daban abasto al creciente flujo de trabajadores. Tras el inesperado estallido de la huelga de los estibadores, las organizaciones sindicales, los líderes empresariales y el Senado respondieron. Se reforzaron las cooperativas de vivienda y de consumo. Las nuevas instalaciones de transbordo proporcionaron duchas y aseos, y surgieron nuevos medios de transporte para ir y volver a los puestos de trabajo. Nació el ferrocarril elevado en 1912, con su línea de circunvalación alrededor de Alster, y el túnel del Elba en 1911, que eran utilizados por decenas de miles de trabajadores. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del túnel.
El 22 de julio de 1907 comenzaron las obras para unir los barrios de St. Pauli, cerca de Langsbrücken, y Steinwerder. Hay que tener en cuenta que antes de la construcción, para cruzar el río había que dar un largo rodeo o viajar en transbordador, lo que resultaba incómodo para miles de trabajadores portuarios que se desplazaban a diario, desde su casa hasta el trabajo. Durante su construcción se excavaron pozos a presión hasta una profundidad de 15 metros en el lecho del Elba, en tierra firme del lado de St. Pauli y en el lodo del lado de Steinwerder. Desde este punto, los ingenieros excavaron los tubos del túnel a través del lecho del Elba, bajo la protección de un escudo, una especie de contenedor de hojalata de mayor tamaño con plataformas y con puertas de emergencia, conocidas como obras de cajones. Muchos de los trabajadores del túnel del Elba sufrieron lo que en aquel entonces se conocía como enfermedad de los cajones, hoy conocida como enfermedad por descompresión, EDC. De 4.400 trabajadores, 3 fallecieron, 74 sufrieron casos graves y más de 600 presentaron síntomas leves. Cuando el médico del túnel, Launstein, no pudo prevenir los primeros casos de enfermedad y muerte, en 1909 se contrató al matrimonio formado por Arthur y Olga Bernstein, quienes habían estado estudiando la enfermedad de los cajones de aire. Permanecieron constantemente en Steinwerder y examinaron a cada trabajador que regresaba de la obra en construcción. Si aparecían síntomas de la peligrosa enfermedad como entumecimiento, mareos, dolores en las extremidades, etc., los trabajadores eran reinstalados en una cámara de tratamiento separada y la presión se reducía lentamente hasta que el gas disuelto había desaparecido del cuerpo. Esta enfermedad se produce cuando el nitrógeno disuelto en la sangre y tejidos debido a la alta presión forma burbujas al disminuir la presión, causando diversos síntomas. El túnel finalmente se inauguró el 7 de septiembre de 1911 y es un hito histórico de la ingeniería, no solo por su audaz construcción segmentada y sus ascensores, sino que se considera una obra de artesanía excepcional, que se evidencian en las baldosas cerámicas y el alicatado de los tubos del túnel. Más allá de ser una obra maestra arquitectónica, es también una obra de arte. El túnel está adornado con 20 relieves de cerámica que representan diversas escenas relacionadas con la vida fluvial y marina, lo que lo convierte en una cautivadora galería peatonal. Estas obras de arte fueron creadas por el escultor Embriaco Ghinelli. Durante la Segunda Guerra Mundial, el túnel sufrió graves daños durante los bombardeos y luego tuvo que ser reparado. Fue declarado monumento técnico en 2003 por la Orden de Protección de Monumentos de Hamburgo debido a su importancia histórica. En 2010 se comenzó otra restauración para devolverlo lo más cerca posible a su estado original. Se tuvieron que reparar daños imprevistos y se tuvo que recuperar la artesanía antigua, un esfuerzo que la ciudad y la autoridad portuaria de Hamburgo dominaron para que la estructura tan significativa para la historia de la ciudad en muchos aspectos
pudiera brillar con su nuevo resplandor. Esta maravilla de la ingeniería ha servido como ruta de transporte esencial durante más de un siglo y sigue funcionando en la actualidad. El túnel se convirtió en una atracción turística con la construcción del nuevo túnel del Elba y varios puentes en la década de 1970. Visitar los túneles del Elba fue una experiencia profundamente formativa. Observar de cerca la precisión de esa ejecución, la integración estructural con el entorno urbano y la durabilidad de soluciones diseñadas hace más de un siglo, reafirmó en mí el valor del rigor técnico y la visión a largo plazo. Estos túneles no solo resuelven un problema de conectividad, representan un legado de ingeniería que Alemania ha sabido proyectar al mundo, marcando estándares que seguimos estudiando, adaptando y replicando.